¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Fernando Sande y esto es Pensamiento Vivo, donde le damos voz al conocimiento. Y hoy vamos a hablar de muchos temas, pero es en realidad uno con un propósito final de la trascendencia, y yo sé que te va a gustar. Quédate hasta el final porque se van a ir compartiendo cosas muy interesantes. Y tengo de invitada a una persona con mucha trayectoria, con mucha experiencia y también con un gran corazón. Mónica Moreno, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Fer. Gracias por la invitación. Estoy contenta aquí de poder compartir muchos de los aprendizajes que he ido recabando a través de los pacientes. Ok, muy bien. A ver, platícanos un poquito para que el auditorio ahí que nos ve conozca quién es Moni, con la que vamos a platicar. Bueno, pues yo soy Mónica Moreno, una mujer madura, adulta, de 58 años, que duré 35 años trabajando como enfermera en el Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE. Y después, durante mi ejercicio profesional y estar en contacto con los pacientes, a mis 33 años tuve una crisis depresiva. Y entonces en ese tiempo la que estaba de jefa de enfermeras en el hospital me dijo, ¿sabes qué? Si tú te vas a descansar a tu casa, te va a ir peor, te vas a sentir mal. Y ella me regaló mi primer consulta y me dio una tarjetita con una psicóloga que también había sido enfermera, era psicóloga, tenía una especialidad en psicoterapia gestal. Y pues fui 3 años a proceso personal. Y cuando ella me da de alta me dice que ella ve posibilidades en mí de que todo esto que habíamos trabajado y en lo que había trascendido lo pudiera implementar con los pacientes como enfermera, pero también como psicóloga. Y me insta a que estudie psicología. Se la compro, le compro la idea, entro a psicología. Siempre me han paniqueado los exámenes profesionales, entonces lo que hago es que me titulo por grados y hago una especialidad. Inmediatamente entro a psicoterapia gestal. Y ya después hago una maestría en el ITESO en desarrollo humano y a partir de ahí cambió mi vida. Claro, pues es que pues, prácticamente le volviste a dar otra identidad. Pero sabes lo bonito, y ahorita nos sigues platicando qué pasó después de eso, es a mí una de las profesiones de mayor vocación que no puede ser si no tienes esa vocación, es enfermería. Claro. O sea, yo no veo a alguien que esté de enfermero o enfermera que diga, no tengo vocación, ¿no? O sea, como que ya va así súper implícito, y se me hace una de las vocaciones más humanas y más de mayor servicio que hay. Entonces, por una situación personal, caes en depresión, empiezas a llevar acompañamiento, te ven potencial, te empiezas a involucrar, estudias psicología, y todo esto seguiste trabajando como enfermera. Sí. Y como enfermera, desde que entraste hasta que terminas tu maestría, ¿hubo cambios en diferentes áreas o siempre estuviste en la misma área? No, cuando yo entro a trabajar al hospital a mis 18 añitos, antes enfermería, saliendo de la secundaria hacías tú la formación para ser enfermera general. Entonces tomabas 3 años más tu servicio social y ya eras enfermera general. Hoy en día no, y de como más de 15 años para acá, ya es que necesitas la preparatoria y ya es una licenciatura, estudiar la carrera en enfermería. Entonces el profesionalismo cada vez te va pidiendo que estés más preparado. Entonces ahora las licenciadas en enfermería hacen la prepa y la licenciatura involucra investigación en la enfermería. Entonces yo soy de las antigüitas. En el 80-84, cuando tenía 18 años, como mi mamá trabajaba ahí en el hospital, mi mamá también es enfermera, me consiguió una propuesta y entré súper chiquita, jovencita. Empecé a hacer mis pininos un tiempo muy pequeño en lo que es en la medicina interna, que es una rama muy, muy específica en los hospitales. La mayoría de los hospitales se ve la medicina interna, aparte de las urgencias. Y ya de ahí me vieron potencial, como tú dices, para que estuviera con los niños. No a todo el personal nos gusta trabajar con los niños, porque nos da temor, o tenemos tema con los niños. Claro. Entonces, de alguna manera, yo entré a los cuneros. En aquel tiempo eran cuneros, no se tenía tanta especialización con cunas de calor radiante, ni se llamaban terapias intensivas neonatales. Cuando yo entro ahí, también la vida me cambia, porque yo empiezo a identificar, y lo digo en mi libro, tengo un libro, ahorita te platico de eso, y lo digo que aprendí a identificar la enfermedad en los niños a través del color,
del tono del llanto, Ok. ¿sí? De la hipotensión, de cómo si se movían o no se movían. Entonces me empezó a llamar mucho la atención y me convertí en una observadora con los niños. Entonces me apasioné por esta parte de los cuidados intensivos neonatales. Hice una especialidad en cuidados intensivos. Después hice una en administración y docencia para poder ser jefa ahí en el hospital. Ok. Ajá, y ya en el 2011 fui jefa de enfermera, coordinadora de todo el hospital. Y ya para mi jubilación me preparé, me despedí casi de todo el hospital, ¿no? Pues sí, ya eres Entonces, ahí. ¿qué cambios hubo en mí ahí? Pues cada paciente que yo veía tenía contacto, no siempre estuve ahí en cuidados intensivos. Después tomé puestos administrativos como ser jefa de enfermeras, me encanta la enseñanza. Y entonces cuando hago crisis fue a través de un burnout que tuve, un estrés laboral. Ya después supe que tenía que ver con ansiedad y depresión, que son los efectos secundarios del estrés. Sí, claro. Y cuando regreso a trabajar, ya estoy en las áreas del desarrollo humano, dando cursos de capacitación, y siempre me han identificado como enfermera. Casi la mayoría de la gente no me ubica como psicóloga, ahora Sí, ya pues me sí. ubican como tanatóloga, y a mí me parece bien porque los pacientes tenían más confianza cuando me veían como enfermera, pero trabajaba con ellos desde la parte emocional. Bueno, ¿y cómo pasó? Porque ya te me brincaste. ¿Cómo es que te empiezas a inclinar por esto de la tanatología? Ok. ¿No? Antes de entrar incluso al tema, estudias desarrollo humano, te empiezas ya a compartir el conocimiento que tienes ahí y todo esto que, como me dices, en el hospital diferentes áreas, pero en algún momento pues ya decides irte hacia ese... Cuando tuve la oportunidad de ser jefa, estábamos implementando 3 compañeras y yo, otra enfermera, una doctora, hicimos cursos en línea y ya después los implementamos de manera presencial. Una semana se llamaban cursos de cuidar y crecer y nos dimos cuenta que el tema específico de la mayoría de los talleres era que las personas venían con duelos no resueltos. Ajá. Tocábamos autoestima, tocábamos autoconocimiento y siempre brotaban los duelos. Entonces, una chica, cuando yo fui jefa de enfermeras, fuimos a dar en los congresos de los hospitales civiles todo un taller y yo tenía una ida a México, entonces me sentía dividida, fui a México y entonces a mí me cubrieron con una enfermera y psicóloga que coordinó también mis temas, se llama Socorro Vargas, y la menciono porque gracias a ella soy tanatóloga. Entonces ella da ese tema, después va y me conoce, luego hacemos otro curso y en pleno curso, frente a un montón de gente, casi 1000 personas en los hospitales civiles, me dice, si en algún momento yo llegara a morir, a mí me gustaría que me acompañara la monita. Perdón, la jefa Moni. Y entonces ella me dice, ¿sabes qué? Yo me paniqueo delante de toda la gente, le digo, discúlpame, Coquito, te quiero mucho, pero no estoy preparada para eso. Al siguiente día me llega con una tarjeta, ella me inscribe en el Hospital San Juan de Dios, en Cali como tanatóloga, y me dice, ya te inscribí, ya no tienes pretexto para no acompañarme. Y así empieza la tanatología en mí. Ok, muy bien. ¿Y eso fue más o menos cuántos años antes de que... 11 años antes de que yo me jubilara. Ok. Entonces básicamente tienes con el tema... De la tanatología del 2011, ahorita estamos en el 2023, 12 años. Me jubilé, por ejemplo, en el 2017, y yo ya tenía temas ya resueltos desde mi jubilación. Entonces, a mí me ayudó muchísimo la tanatología para ir cerrando círculos y ir cerrando también espacios. Por eso te decía que me despedí de todo el hospital cuando me fui. Claro, y me imagino que incluso te va preparando porque vas sabiendo básicamente cómo y cerrar, que es uno de los temas incluso que yo creo que siempre ha estado ahí presente, de la jubilación en cualquier área, de las personas que están activas todos los días y de repente se jubilan, llegan a su casa y no hayan qué hacer, no tienen actividad. Primero es un duelo, ¿no? Porque te estás despidiendo de una actividad y una identidad que te ha dado una posición, un sentido de vida y de repente te sales, no estás preparado y mucha gente se va para abajo, ¿no? De hecho, hay estadísticas que el mayor número de enfermeras cuando se jubilan
van y se aíslan y se encierran en sus casas o empiezan a tomar el papel de criar, de ser abuelita, sí, los nietos, o a cuidar a algún enfermo de la familia. Y dejan de cuidar de sí mismas, entonces en vez de ser júbilo, es como otra carga, ¿no? Sí. Y entonces hay estudios comprobados de que entran en un estado depresivo. Claro. Y yo lo pensé, y yo dije, a mí me gustaría, y también por historia de vida, ahorita te platico si gustas de eso, por historia de vida yo dije, a mí me gustaría jubilarme en pleno uso de mis facultades físicas, primero, porque enfermería es muy desgastante, emocionales, intelectuales, pero también espirituales. Y entonces, como antecedente yo, en mi familia, mi papá y mi mamá se jubilaron por situaciones ajenas a ellos y mi mamá por un accidente en columna, entonces con una incapacidad laboral permanente, ¿no? Y luego, por ejemplo, mi papá, la empresa donde trabajaba quebró y entonces los liquidan, entran en huelga, los liquidan y ya no trabajó. Okay. Después mi hermano el más grande, jugando en el equipo de fútbol de la empresa, una empresa textil, con un cabezazo, se lesiona y hay una fractura tanto del cráneo como del arco cigomático, empieza a convulsionar, incapacitado a sus 33 años. Sigue mi hermana que también se jubila y por situaciones de empresa y entonces la pensionan y deja de trabajar. Y luego mi hermano, el que me sigue, yo soy la cuarta de 5, le ganó a mi hermana la más pequeña con 9 años, el que me sigue tiene un accidente automovilístico y queda hemipléjico y incapacitado. Entonces yo veía como que esto estaba siguiéndose en mi vida y había ahí como un conocimiento previo, pero que yo no le daba nombre, y yo dije, Dios, permíteme que yo logre llegar a la jubilación, de verdad con júbilo, honrando todo lo que mi familia no pudo hacer. Claro. No, que eso es otro gran tema, ¿no? Ahorita energético en cuanto a esta situación. Pero bueno, vamos entrando un poquito al tema, porque ya me salieron como 15 preguntas, pero vamos un paso a la vez. Vamos hablando de la tanatología primero. ¿Qué es la tanatología? Pues la tanatología es el acompañamiento psicoafectivo que se da a las personas que están ante una pérdida significativa, llamándose como pérdida las pérdidas evolutivas, que es el cambio de niñez a adolescencia, por ejemplo, con el nido vacío, cuando los hijos se van, hay una pérdida, las personas, los esposos no saben cómo tratarse y cómo llenar ese espacio, y por ejemplo la jubilación es una pérdida evolutiva. Las famosas crisis existenciales que de repente le pegan más a algún tipo de personas también. Sí, sobre todo a los adolescentes y en la pandemia que los encerramos, que se nos encerró y entonces quedó una secuela muy fuerte de ansiedad en los pacientes y hicieron crisis, hubo mucha ola de suicidios. Entonces, las pérdidas más significativas en el caso de la tanatología y que en donde nosotros damos acompañamiento, en mi caso es en el área de la salud. Pérdida de la salud, pérdida de algún miembro, pérdida de la autoestima, cuando son mastectomizadas las personas, que les quitan su mama, las personas con cáncer mamario, una amputación. Entonces, pero la pérdida más significativa es la pérdida de un ser querido, de otra persona, porque eso ya es irreversible, ¿no? La cuestión, he visto mucho también que han abordado ya temas de relaciones, pérdidas afectivas, ¿no? Esas son las pérdidas afectivas o psicoafectivas, es cuando pierdes la relación con una pareja, con un amigo, con un jefe de trabajo, un socio, cosas con así. Socios, por traición, porque por también es duelo, ¿no? Son duelos. Y las pérdidas materiales es cuando pierdes tu celular y el apego que tenemos ahorita a la tecnología. Ay, 5,000 fotografías, ¿dónde las voy a recuperar? Pérdida de llaves, por ejemplo, y que te descontrolas, te desconciertas, pérdida de documentos, cuando hay pérdida de casas que se incendian, como en los sismos, en los terremotos, y que pierden su casa, su vehículo. Esas son las pérdidas materiales que también tienen un significado. Entonces, las pérdidas, para que sean consideradas que abordables, es porque te está afectando a ti, te está cambiando tu dinámica, y entonces son pérdidas relativamente significativas. Que en realidad, viendo el panorama, pues vivimos con pérdidas constantes, ¿no? O sea, es algo que está dentro de pérdida del cabello, pérdida de la vigorosidad.